con Willax. Vamos a hablar de Delia Espinosa, la suspendida fiscal de la Nación. Ella ha dicho que el día de hoy va a llegar al Ministerio Público, pese a que la Junta Nacional de Justicia todavía no la repone en sus funciones. Pero ella ha ido más allá y está acusando al fiscal interino Tomás Gálvez de no darle las facilidades para que ella pueda ingresar a la Fiscalía de la Nación. Amenaza con volver. Yo debo estar viniendo mañana para arreglar mis cosas y ya empezar de una vez conforme a la orden jurisdiccional, porque se tiene que cumplir lo que señala el Poder Judicial. Delia Espinosa ha advertido que regresará a la Fiscalía de la Nación, pese a que la Junta Nacional de Justicia no se ha pronunciado aún al respecto. Tal como ella misma lo anuncia, tiene planeado ingresar al edificio de la avenida Abancay y recuperar su oficina, algo que irónicamente le criticó en su momento a Patricia Benavides, con vigilia de por medio. En el colmo de la frescura, Delia Espinosa afirma que el actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, habría dado la orden de que no la dejen pasar. Parece que se ha olvidado cómo durante su gestión ese mismo piso 9 fue tapiado y el ascensor bloqueado para que nadie pueda ingresar. Algo que fue denunciado por trabajadores del Ministerio Público en Milagros Leiva entrevista. Es una vergüenza de verdad, porque la Fiscalía es la que tiene que acusar y defender al Estado, y esos pleitos internos lo único que hacen es debilitar todo un sistema de justicia. Por más de que la señora Delia Espinosa sea repuesta en algún momento, en 2 o 3 semanas nuevamente va a ser suspendida por todos los procesos que tiene dentro de la Junta Nacional de Justicia. No, esta es la versión de una fiscal suspendida y que no tiene reparos en desafiar a la Junta Nacional de Justicia. Bueno, esta situación del Ministerio Público abre la puerta para que la Junta Nacional de Justicia pueda interponer una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y sea finalmente el tribunal el que determine qué institución, el Poder Judicial o la Junta, tiene qué atribución y en qué circunstancias. Porque la verdad que lo que estamos viendo en el último tiempo es que parece que se arrancharan los cargos y eso es una vergüenza. Es una vergüenza porque en este momento, y lo digo siempre en el noticiero, necesitamos que todas las instituciones del sistema de justicia estén unidas para luchar contra el crimen organizado que lamentablemente nos viene ganando la batalla. Pero si tenemos a las autoridades del sistema de justicia distraídas, tratando de ver cuál es el procedimiento adecuado, difícilmente se van a concentrar en lo que es realmente importante. Ahora bien, el fiscal interino Tomás Gálvez está iniciando una serie de acciones importantes al interior de la institución también. Por lo menos vemos que hay mayor articulación con el Ejecutivo, con la Policía y con el Poder Judicial. Los juristas señalan que sí, que se debe interponer una demanda competencial. Vamos a escuchar sus opiniones. Empecinada en volver, hasta intenta proyectar una imagen de calma. Este jueves, Delia Espinosa desistió de acudir a la Fiscalía a recuperar su ansiado trono. No me sorprende en realidad, me causa mucha risa y por supuesto también desprecio. Para el abogado penalista Luis Pacheco Mandujano, el juez Fidel Torres Tasso habría cometido los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad al emitir la resolución que ordena la reposición de la fiscal Espinosa. El juez Torres Tasso, primo de Ollanta Humala, ha extralimitado sus facultades. Es evidente que él está emitiendo una decisión política. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, cuestionó las decisiones de Delia Espinosa en su paso por la Fiscalía. La doctora Delia Espinosa ha incurrido en lo que podríamos denominar un accionar infractorio serial, porque ha cometido una serie de infracciones, desde desacatar el mandato de la Junta y no reponer a la señora Patricia Benavides. Por todo ello, Pacheco Mandujano indica que es clave que el TC intervenga para respaldar las atribuciones constitucionales del organismo que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales. El juez Torres Tasso ordena que la Junta
deje sin efecto la investigación por los 4 hechos. O sea, para decirlo en términos de propaganda televisiva, pida 1 y lleve 4. El único remedio ante esta resolución que la considera inconstitucional sería una demanda competencial. Lo que debería hacer el procurador de la Junta Nacional de Justicia, y ojalá que me haga caso, por lo menos el presidente, es demandar competencialmente al Poder Judicial, y ese solo hecho paralizaría cualquier tipo de intento de ejecución de más decisiones políticas, que son las que está tomando este juez. El proceso de la demanda duraría aproximadamente 6 meses, tiempo en el que Tomás Gálvez asumiría la función de fiscal de la Nación. Otro posible camino sería una denuncia penal. Es un prevaricato, ¿no? La Junta Nacional de Justicia creo yo que está habilitada para poder formular la denuncia correspondiente en términos penales por los delitos de abuso de autoridad. Aunque Pacheco Mandujano cree que la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia eventualmente podría contar con otro mecanismo para detener la ejecución de la medida que por ahora favorece a Dely Espinosa. Bueno, si al final la Junta Nacional de Justicia decide interponer esta demanda competencial, como lo están sugiriendo los juristas de este país, y cuando el tribunal se pronuncie, ese fallo es inapelable. La verdad es que sí se necesita la intervención de un tercero que pueda determinar específicamente cuáles son las competencias de cada institución del Estado, porque parece que a Dely Espinosa no le queda claro. Vamos a ir con un enlace en vivo respecto de este tema. Nayeli Garayar se encuentra en los exteriores de la Fiscalía, allí esperando que llegue Dely Espinosa. ¿Llegará, Nayeli? ¿Cuál es la información que manejas a esta hora de la mañana, 7:04? Adelante. Así es, Perla, buenos días. Sí, nos encontramos a la expectativa de que si Dely Espinosa llegará o no al Ministerio Público. Todavía no tenemos la confirmación. Sin embargo, a esta hora de la mañana ya personal del Ministerio Público está ingresando a realizar sus labores. Si bien este jueves ya venció el plazo de 48 horas que dio el Poder Judicial, el 10 de noviembre, así lo mencionó el Poder Judicial, para reincorporar a la fiscal suspendida Dely Espinosa, el Jurado Nacional de Justicia aún no ha cumplido con este fallo judicial, argumentando que la disposición requiere aclaración. Por otro lado, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, ha mencionado de que primero el Jurado Nacional de Justicia debe pronunciarse respecto al fallo la Junta Nacional de Justicia debería pronunciarse para que puedan aclarar y saber exactamente si es que Dely Espinosa puede reincorporarse o no al cargo. Aún nosotros estamos esperando si es que ella llegará al Ministerio Público. Estamos todavía a la expectativa, no tenemos una confirmación, sin embargo nos mantendremos en el lugar para informar sobre esta reincorporación. Perla. Vamos a estar atentos entonces, se permanece a los exteriores del Ministerio Público para saber si finalmente, como lo ha anunciado ella en una entrevista, Dely Espinosa va a llegar hoy o no al Ministerio Público. Lo cierto es que el fiscal de la Nación en este país tiene un rol tan importante, es el que representa a la institución, es el encargado de dictar las políticas, los lineamientos para los otros fiscales en todo el país. Pero si continuamos en estos enfrentamientos, realmente el Ministerio Público, que es la institución encargada de perseguir el delito, con lo mucho que necesitamos en este momento en el Perú, que se persiga el delito y se condene en el Poder Judicial, pues lamentablemente no se va a poder avanzar como todos esperamos. Vamos a ver finalmente cuál es la decisión de la Junta Nacional de Justicia, también la del Poder Judicial. En fin, todavía esta información está en desarrollo. Gracias, Nayeli. Regresamos contigo más adelante. Vamos con más. Sí, con más información. A ver, sí, este es un tema, sinceramente, que
que bueno, que ya está llegando, parece, a su recta final. Y me refiero al juicio de Martín Vizcarra, porque se han presentado los alegatos finales, ¿no? La Fiscalía ha ratificado el pedido de 15 años de cárcel contra el expresidente. El juicio contra Martín Vizcarra entró a la fase decisiva con los alegatos finales de la Fiscalía. Está acreditado, señores magistrados, con los testimonios, con la prueba directa de que el señor Martín Vizcarra condiciona un acto funcional al pago de un dinero, al pago de un donativo, que finalmente fue de 1.300.000 nuevos soles. El fiscal Germán Juárez Atoche ratificó su pedido de prisión por los presuntos sobornos vinculados a los proyectos Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Por los hechos de corrupción en estos dos casos, la pena de 15 años de pena privativa de la libertad. Juárez Atoche destacó las pruebas sólidas que incluyen testimonios, registros de llamadas, facturas y cheques que demuestran el pago de 1 millón de soles a cambio de información privilegiada en las licitaciones. El 25 de noviembre del 2013 se recomienda la adjudicación de la Buenapro, toda vez de que habían faltado menos de 81 millones ya consorcio Granizo Astral. Y el día 27 de noviembre se da la aprobación de la Buenapro por el gobierno regional de Moquegua. Con todas estas evidencias, Juárez Atoche pidió que la pena se ejecute de inmediato para evitar que el acusado se fugue. En el equipo especial hemos tenido quizás algunas decepciones, digamos. En tanto, la Procuraduría pidió una reparación civil superior a los 4.6 millones de soles a favor del Estado. Él mismo recibió el apoyo. Las entregas existieron entre 2014 y 2017. El expresidente ejercerá su derecho a la defensa material el próximo jueves 20 de noviembre, aunque adelantó que no se fugará. El lector de sentencia podía estar, eso les aseguro, completamente. Jamás. No hemos hecho ninguna gestión, o sea, lo digo categóricamente, no hay posibilidad de asilo en absoluto. El juicio podría concluir con la inhabilitación política definitiva de Vizcarra y su detención en el acto, aunque el hermano diga lo contrario. Aquí está una muestra de los millones de peruanos que confiamos en la inocencia de Vizcarra. La expectativa está puesta en el fallo que marcará un precedente en la lucha contra la corrupción en el país. Bueno, vamos a hablar ahora de la propuesta del congresista Eduard Málaga. Recordemos que el presidente ha indicado que a partir de la fecha se iba a cantar el himno nacional en las instituciones públicas, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Bueno, Eduard Málaga, parlamentario actualmente, ha propuesto que se cante también el himno nacional todos los jueves en el Congreso. De acuerdo al legislador, existen varias integrantes del Congreso que no saben la letra del himno. Bueno, esto terrible, ¿no? Por lo que pidió que se cante un día a la semana previo al inicio de los trabajos congresales. Y yo añadiría que sea presencial, ¿no? Porque ahora todos trabajan desde su casa, los congresistas me refiero, con su computadora, ni se conectan a las sesiones del Pleno, a veces ni siquiera hay quórum, porque ya ni siquiera hacen el esfuerzo de acudir presencialmente a su lugar de trabajo. Bueno, y la campaña electoral empieza a calentar y hay algunos candidatos naturales de algunos partidos que ya han anunciado oficialmente su intención de postular en abril del 2026. Tal es el caso de Keiko Fujimori, quien presentó su candidatura oficialmente en Trujillo. El problema fue que se detectó que una Cámara del Congreso de la República fue a ese mitin a grabar la presentación de Keiko, cuando no se pueden utilizar los bienes del Estado ni personal que trabaja para el Congreso para esos fines, ¿no? Bueno, el trabajador que fue el camarógrafo, que ahora es ex trabajador, Daniel Luza se llama, aseguró que nunca tuvo la intención
de utilizar estos materiales del Parlamento en una actividad que efectivamente es privada. Porque por mucho de que Keiko tenga una bancada importante en el Parlamento Nacional actualmente, que el presidente del Congreso, Fernando Ríos Pigliosi, sea fujimorista, eso no quiere decir que ella puede sacar los bienes del Congreso para uso partidario o particular. Eso no está permitido. Bueno, este camarógrafo ha dicho además que lo que sucedió fue una acción involuntaria, dice él, producto del cansancio acumulado de una larga jornada laboral. Y dice que se confundió porque hay una similitud en los equipos. Además, contó que personal de seguridad del Parlamento no le revisó lo que llevaba debido a que ya venía laborando desde hace algún tiempo en el Congreso. Bueno, a mí creo que de todas maneras habría que ir un poquito más allá, ¿no? Que la pita no se corte por el lado más débil. ¿Quién le dio permiso a él para salir del Congreso? Porque finalmente estaba cumpliendo, él dice que no, pero una función se la encargaron, por ejemplo, es una pregunta que todavía ha quedado un poco en el aire. Vamos a hablar ahora del juez Richard Concepción Carguancho, porque incursiona como cantante de rock, leo por aquí. Bueno, él es conocido por haber dictado varias prisiones preventivas, pero parece que ahora vamos a ver una faceta distinta del magistrado. Bueno, mi productora Karina Aliaga me decía por interno, si así sentenciara como canta, sería diferente, ¿no? Bueno, es otra faceta de él. Vamos a hablar ahora de Benji Espinosa. Recordamos quién es Benji Espinosa, ¿no? Fue abogado de Pedro Castillo en su momento. Él dice que ha rechazado la invitación de César Acuña para integrar la lista que el líder de APP quiere presentar para las próximas elecciones con miras a tener una bancada en el Parlamento bicameral. Ha declinado a esta invitación formal Benji Espinosa para postularse como diputado en las próximas elecciones generales. La propuesta provino del propio César Acuña, cuya organización buscaba incluirlo en su lista de candidatos. Bueno, en una conversación, el ex ministro del Interior, ahora candidato al Senado, también por el partido de César Acuña, estamos hablando de Juan José Santibáñez, se le escucha decir que en una semana Vladimir Cerrón iba a caer. Bueno, ¿cuándo ha dado estas declaraciones Juan José Santibáñez? ¿Hace cuánto tiempo estamos esperando los peruanos que pueda caer Vladimir Cerrón, que sin duda se está beneficiando del cambio permanente de ministro del Interior? Él también fue ministro del Interior, ¿no? Creo que son 7 ministros del Interior en los últimos 2 años. Entonces, claro, difícilmente se puede articular una política de Estado. Y si a eso le sumamos la cercanía que existía entre Vladimir Cerrón y Dina Boluarte, Vladimir Cerrón como fundador de Perú Libre y ella como vicepresidenta que llegó por el mismo partido, entonces claro, era el prófugo menos buscado. Ahora no habría justificación para no encontrarlo, ¿no? Esperamos tener noticias en los próximos días. Hubo una intoxicación terrible, nuevamente, que involucra a niños
los niños más pobres de este país, que reciben esta alimentación de parte del Estado, de parte del programa Huasimicuna al interior del país. Lamentablemente ellos ingirieron estos alimentos, les cayó muy mal, se intoxicaron, fueron llevados de emergencia al hospital de la zona. La ministra ha salido a dar las siguientes declaraciones. Hemos heredado, sí, proveedores anteriores, pero en este momento nosotros estamos cambiando las cosas. Queda un corto tiempo, sí, pero estos seguros y mecanismos de control y fiscalización estarán permanentemente en esta gestión, porque no se puede jugar más con la salud y la alimentación escolar de más de 4 millones de niños y niñas en el Perú. Y enérgicamente les vuelvo a solicitar su acompañamiento, querido equipo, colegas, porque mientras más ojos hayan, más transparencia será. Y aquí estamos, dando la cara frente a él. Liwarma, Huasimicuna, cambió el nombre, cambian las ministras, pero lamentablemente los alimentos tan desagradables que se les sirven a las criaturas es lo que no cambia, ¿no? Creo que habría que hacer una revisión de los proveedores para ver quiénes efectivamente cumplen con la calidad que los niños de este país merecen y necesitan. Vamos a hablar ahora de Pedro Castillo, porque él está preso en el penal de Barbadillo. Tiene un proceso judicial en este momento por el intento de golpe de Estado del 7 de abril del año 2022, pero quiere postular. Él quiere ser senador. Claro, no tiene impedimento para hacerlo y hay un vacío legal allí enorme que le permite presentarse a las siguientes elecciones porque no tiene todavía una sentencia. Su abogado, ¿qué es lo que ha dicho, señor director? Ahí está su abogado. Él dice que Pedro Castillo tiene un 37% de aprobación de cara a las elecciones del año 2026. Y su abogado, bueno, tampoco va a decir lo contrario porque es su abogado, ¿no? Pero dice que si Pedro Castillo postula, puede llegar a ser el senador más votado del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo llega Pedro Castillo al poder? En el partido de Vladimir Cerrón, prófugo. Pedro Castillo procesado. Dina Boluarte vacada. Guillermo Bermejo, congresista que también llegó por Perú Libre, sentenciado por terrorismo. Hay que recordar bien quiénes integran este partido y cómo van a buscar la manera ahora de hacerse del poder nuevamente, sin importarles que tienen procesos pendientes, que tienen que rendir a la justicia. La propia Betsy Chávez intentó fugar del país, se fue a la Embajada de México, le dieron asilo. Es decir, se ha ido descomponiendo, ¿no? La izquierda en el Perú. Llegó con una promesa, con un plan de gobierno que al final no lo han cumplido. Y ahí los tenemos nuevamente intentando llegar en abril del 2026 a como de lugar. Bueno, el Poder Judicial ha confirmado la inhabilitación de Alex Curi, lo que le impide postular en las siguientes elecciones. El exgobernador del Callao ha declarado improcedente el recurso de amparo que presentó la defensa de Curi. No podrá entonces participar en las próximas elecciones generales mientras mantenga pendiente el pago de los 26 millones de soles que tiene como reparación civil. La condena está vinculada a la adjudicación irregular del proyecto Vía Expresa Callao a la empresa Convial Callao cuando él era alcalde provincial. Bueno, el RENIEC ha entregado ya lo que va a ser entregó al Jurado Nacional de Elecciones y también a la OMPE lo que es el padrón electoral, pero el preliminar, ¿no? De cara a las elecciones generales. A partir de ahora, el Jurado Nacional fiscalizará y aprobará este padrón electoral que es preliminar, pero va a tener que ser en algún momento definitivo. Para ello tiene que hacerse una serie de controles y verificación de información. Todo esto va a ocurrir dentro de los 30 días calendarios siguientes, es decir, hasta el 13 de diciembre, que es la fecha en la que ya tendríamos este padrón electoral definitivo. Bueno, esto va corriendo. Paralelamente hay fechas también que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, a fin de mes se va a llevar a cabo la elección
de el tema de las elecciones primarias, ¿no?, al interior de los partidos políticos, para que finalmente puedan definir también sus listas para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Va corriendo el calendario y también se va planteando ya de forma definitiva este padrón electoral. En este país uno de los sueños más grandes, y creo que en todas las partes del mundo, es obtener una casa propia, ¿no? Alcanzar ese sueño de la casa propia. Lamentablemente hay familias que se han visto estafadas por una empresa que les prometió algo que luego no cumplió. Ellos incluso han desembolsado fuertes sumas de dinero y ahora se encuentran en este problema que usted va a ver a continuación. Preste atención a esta historia que tiene como protagonistas a 3 jóvenes hermanos paraguayos de apellido Vasalo Zagal, que se dan la gran vida en lujosos viajes a costa del sudor, las lágrimas, la espera, la frustración y el dinero de cientos de familias que fueron detrás del sueño del departamento propio y ahora viven una inacabable pesadilla. Una gran estafa urdida en 3 niveles que involucran a 7 proyectos lujosos, vendidos casi al 100% y 0 ejecuciones en las zonas más residenciales de Lima, pero también obras con el Estado denunciadas. Corporación Rebasa con la inmobiliaria Desarrolla Más, en el colmo del perjuicio, la negligencia y la inexperiencia de sus fundadores, ha perdido incluso hasta el único edificio que llegaron a construir en Miraflores. Para poder contar esta historia, aunque sea una pesadilla para muchos, debemos empezar por sus protagonistas. Con ustedes, Renzo Vasalo Zagal, un joven emprendedor que desde hace 4 años se promociona en YouTube como un empresario inmobiliario exitoso. Como consta en estos documentos, inscribió el 25 de agosto del 2021 la empresa de nombre Corporación Rebasa, con un capital social de solo 1.000 soles. Así llega a tocarle la puerta a los esposos Quino, que eran dueños por muchos años de un hermoso local al lado del malecón de Miraflores, donde funcionaba la mecánica más antigua y querida del barrio. Los esposos Marta y Raúl pidieron incluso un préstamo para entregarles el terreno saneado y cumplir con todo. En el último tramo de sus vidas productivas, como se lo merecen, y después de haber trabajado por más de 40 años, desean vivir de sus rentas. Hoy han despertado en la peor de sus pesadillas. Varios años y no hay nada, no se ha ejecutado ninguna obra. Quizás por teléfono, no, sí se han terminado, como verás el edificio de Miraflores está 100% acabado. Ese es el único, te hablo de los otros. No, el de San Miguel ha sido por casualidad. Renzo Vasalo, como bien lo han escuchado, no reconoce ni estafa ni deuda alguna. Prometió una entrevista que aún estamos esperando. Mientras tanto, el registro migratorio al que tuvimos acceso de él y sus hermanos muestran los viajes y los lujos a los que están acostumbrados, al parecer, a costa del dinero y el dolor de cientos de afectados. No hay derecho, ¿no? Trabajar toda una vida, 40 años, como lo ha hecho esta pareja de esposos, para que al final no tengan aquello por lo que se han esforzado tanto. Y ver a estos, no sé si llamarlos empresarios o supuestos empresarios dándose la gran vida, es lo que indigna más. Antes de ir a una pausa, tengo una mención importante para ustedes. Librería Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, de imaginación, de pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa, ¿no? Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el verdadero placer de leer. Dicho esto, hacemos una pausa y regresamos con más información.